vamos a hablar hoy sobre anestésicos locales. En general vamos a hablar varios aspectos de ellos y también sobre vasoconstrictores, porque ya ven que puede hacerse una combinación al respecto, ¿no? Entonces vamos a ver generalidades, mecanismo de acción, clasificación, farmacocinética y farmacodinamia, indicaciones, contraindicaciones y efectos adversos. Les pido de favor que tengan sus teléfonos en silencio para que no distraigan a los demás o a mí, que luego soy un poquito dispersa. Y si tienen alguna duda, prefiero que la hagan durante la exposición, y si la quieren hacer al final tampoco hay ningún problema, pero para que todo vaya quedando claro, ¿sale? Porque estos son medicamentos que ustedes utilizan diario y que utilizan casi en la mayoría de sus pacientes, ¿no? Entonces, primero vamos a hacer algunas preguntas. Esto es para que se autocalifiquen, tanto los que están en casita viendo la clase, como los que están aquí presentes. Les voy a pedir de favor que alcen su mano con cada respuesta que ustedes crean que sea correcta al final de que yo haga la pregunta. Y esto solo es para saber cómo están y qué es lo que tienen que reforzar, ¿sale? Además, acuérdense que todos los exámenes siempre van a ser de opciones múltiples o confusión múltiple, ¿no? Entonces, primera pregunta sería definición de anestésico local. Inciso A, sustancia exógena que bloquea de forma temporal la propagación de los potenciales de acción de la membrana. Inciso B, sustancias exógenas que bloquean de forma permanente la propagación de los potenciales de acción de la membrana. Inciso C, sustancias endógenas que bloquean de forma temporal y reversible la propagación de los potenciales de acción de la membrana. Inciso D, sustancias que bloquean de forma temporal y reversible la propagación de los potenciales de acción de la membrana. E inciso E, sustancias que bloquean de forma irreversible la propagación de los potenciales de acción de la membrana. ¿Quién dice que es A? ¿Quién dice que es B? ¿Nadie? ¿C? ¿No? ¿Nadie? ¿D? Ok. ¿Y quién dice que es E? ¿No? ¿Tampoco? Ok. Muy bien. Algo muy importante cuando no alzaron la mano es que al menos tienen la noción de que no debe ser ni permanente ni irreversible, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no es las otras opciones? O sea, ¿por qué es de sustancias que bloquean de forma temporal y reversible la propagación de los potenciales de acción de la membrana? Bueno, porque en la inciso A es temporal, pero no nos marca nada de la cuestión reversible. Entonces, acuérdense que siempre que tengan una pregunta es la respuesta sea más completa. No que tenga solo la respuesta, sino que sea la más completa, siempre, ¿sale? Eso como un tip. La segunda pregunta, mecanismo de acción de los anestésicos locales. A, bloquean canales de calcio, B, de potasio, C, de sodio, D, inhiben la recaptura de acetilcolina, o E, bloquean los canales de cloro. ¿Quién dice A? ¿Quién dice B? ¿Nadie? C. Ok. ¿Quién dice D? ¿No? ¿Quién dice E? ¿Tampoco? ¿Y los que no votaron? O sea, importante es que voten, que se equivoquen, pero pues ya van a rectificarlo y van a saber después las respuestas, ¿no? La respuesta correcta es inciso C, bloquean los canales de sodio, y ahorita vamos a ver por qué. Tercera pregunta, parte estructural que confiere la toxicidad de los anestésicos locales. Inciso A, grupo amino. Inciso B, anillo aromático. Inciso C, cadena hidrocarbonada. Inciso D, cadena intermedia. O E, unión éster. Para esto es para lo que sirve saber por qué está conformado un anestésico local, ¿vale? O sea, igual no me interesa saber que sepan cuántos carbonos tiene tal anestésico, pero sí me interesa que sepan qué propiedad le confiere. Entonces, ¿cuál de ellos produce la toxicidad? ¿Quién dice A? ¿Quién dice B? ¿Quién dice C? Allá veo dos dudosos en la C, como que sí, como que no. ¿Quién dice D? Ay, no sé si se movió. ¿Quién dice E? Ah, ya dije, se me movió. Ok, muy bien. Usted ya se lo sabe. Muy bien. La respuesta correcta es la cadena hidrocarbonada. ¿Sale? Ahorita vamos a ver por qué. Aquí hubo más abstenciones de votación, ¿eh? Se nota que esto no es lo suyo, la estructura.
anestésico local que produce meta-hemoglobinemia. Es bien particular de uno en específico. Entonces, inciso A, lidocaína. Inciso B, prilocaína. Inciso C, mepivacaína. D, articaína. Y E, ropivacaína. ¿Quién dice A? ¿Quién dice B? ¿Quién dice C? ¿Quién dice D? ¿Y E? No, ya los voy perdiendo con cada pregunta. La respuesta correcta es la prilocaína. Es específico, es el único anestésico local que produce ese padecimiento que veremos más adelante. ¿Sale? Y ya para no hacerlo sufrir tanto, dosis máxima de epinefrina en el paciente hipertenso. Estamos hablando de epinefrina combinada con un anestésico local. Inciso A, 0.02 miligramos kilo de peso. Inciso B, 0.04. Inciso C, 0.06. Inciso D, 0.08. E inciso E, 1 miligramo por kilogramo de peso. ¿Quién dice A? ¿Quién dice B? ¿Quién dice C? ¿Quién dice D? ¿Y E? Ok. La respuesta correcta es 0.04 miligramos por kilogramo de peso. ¿Sale? Bueno, esto era también para despertarlos, ¿no? Y vamos a ver ya un poquito más sobre el tema. Para esto es importante saber que los anestésicos locales confieren dos grandes propiedades, que pueden ser analgesia y anestesia. Y es bien importante conocer las diferencias entre ambos términos. Aunque ambos términos suprimen ciertos estímulos, la analgesia solo suprime el estímulo doloroso y la anestesia suprime cualquier tipo de estímulo, ya sea tacto, presión, calor o la cuestión de la temperatura. Entonces, dependerá mucho de la concentración a la que ustedes apliquen el anestésico local y la cantidad de anestésico local que coloquen, la propiedad que ustedes van a obtener. De hecho, por eso pueden ver que hay pacientes a los que ustedes pueden colocar anestesia y van a ver que a lo mejor le empiezan a hacer su tratamiento que ustedes vayan a establecer y dicen, es que estoy sintiendo. Todavía no llegaron al punto de la anestesia y puede ser que no le duela. ¿Sale? Entonces ahí radica la diferencia y también dependerá mucho de lo que ustedes estén buscando y las características de su paciente. Hay pacientes que son súper ansiosos y que no quieren ni sentir, aunque no estén sintiendo dolor, el hecho de que ellos sientan lo que ustedes están haciendo les produce ansiedad y se ponen más nerviosos, se pueden mover, pueden no cooperar. Entonces por eso es importante que en ese dado caso en el que ustedes tuvieran esta característica clínica, pusieran un poco más de anestesia para lograr llegar a el plano como tal anestésico y no al analgésico, que ahorita veremos por qué se da. Como en todos los medicamentos, es importante saber de dónde vienen y desde cuándo están hechos. Estos son de los medicamentos en los que más se tiene experiencia, puesto que se empezaron a utilizar desde 1884. El primero que se utilizó fue la cocaína, que es un anestésico local como tal, aunque después se usara para otros fines. Su fin ideal fue ser un anestésico local. Y al ser el primero descrito, es el prototipo en base al cual se comparan todos los demás. Es decir, cuando yo digo que un anestésico local tiene una potencia de 6, me refiero a que es 6 veces más potente que la cocaína. Si yo digo que tiene una toxicidad alta, se refiere a que en comparación con la cocaína tiene una toxicidad baja y de ahí se van haciendo todas las comparaciones, ¿vale? Después de la cocaína se sintetizaron la procaína, la tetracaína y la cloroprocaína. Estos 4 pertenecen a una familia de anestésicos locales que se llaman ésteres. Hay 2 grandes familias de anestésicos locales que son los ésteres y las amidas. Actualmente, las que tienen mayor implicación clínica son las amidas. Los ésteres ya no se utilizan. El único que se utiliza es la tetracaína y es en oftalmología. Y eso por sus características y porque no se ha descrito en realidad tantas toxicidades como se describieron después en los ésteres, o tantos abusos, por ejemplo, como lo que se hizo con la cocaína, ¿no? Pasó de ser un anestésico local o un medicamento con una implicación clínica a ser una sustancia con un fin recreativo. Entonces vamos a ver que la definición como tal de los anestésicos locales son sustancias que colocadas en concentraciones apropiadas, en contacto con una estructura que puede ser nerviosa o puede ser muscular, bloquean de forma temporal y reversible
la propagación de los potenciales de acción de la membrana. Eso es bien importante que lo sepan, ¿no? Que conozcan esa característica. Y entonces de esto nosotros buscaríamos siempre tener un anestésico local ideal. Nuestro anestésico ideal sería aquel que no irrite los tejidos sobre los que se aplica. Si se han dado cuenta, muchas veces cuando ustedes aplican un anestésico local, el paciente puede sentir un poco de ardor, un poco de molestia al momento de la inyección, tanto por la presión que se ejerce en los tejidos en los que se infiltra, como por las características físico-químicas que tienen los anestésicos locales, que sí producen ardor. Pero nosotros buscaríamos que sea aquel que no irrite estos tejidos. Como segunda característica, no debe ocasionar una alteración permanente en la estructura nerviosa, sobre todo para aquellos anestésicos locales que son utilizados en raíces nerviosas que comparten cuestiones motoras. También para las sensitivas, pero de principal importancia para las motoras, porque evidentemente si ustedes producen una lesión nerviosa en una fibra sensitiva, pues va a tener alteraciones de la percepción, pero si lo hacen en una motora, también va a tener alteraciones de la movilidad y eso trae más complicaciones. Que tenga la toxicidad sistémica más baja, entonces podríamos decir, en base a esto, de lo anterior que les dije, podríamos decir que la cocaína sería el mejor. Sin embargo, también va a depender de la cantidad que nosotros utilicemos del anestésico local. Como cuarta característica, que la latencia sea lo más corta posible, es decir, que desde el punto en el que yo coloco mi anestésico local, yo tenga la respuesta más rápida para yo poder trabajar y no tenga que esperar tanto tiempo en obtener la respuesta. Que tenga la duración de acción suficientemente larga para poder realizar el trabajo que ustedes deseen. Y como sexta, que debe estar relativamente exento de desencadenar reacciones alérgicas. Sin embargo, todos los medicamentos, cualquiera que sea, incluso aunque no sean medicamentos, cualquier sustancia que nosotros ingerimos, ya sea alimento, bebida, dulce, lo que sea, puede generar una reacción alérgica. Entonces, en realidad, no hay ninguno que esté exento, pero hay que buscar el que tenga menos complicaciones. O, por ejemplo, lo que veíamos, si yo tengo la opción de elegir entre toda esa gama de anestésicos locales, tengo que descartar, por ejemplo, el que me produce metahemoglobinemia, que es una complicación que es esperada, que aunque no es tan frecuente, si yo veo de todos los anestésicos, digo, pues mejor me voy por uno que no me lo ocasione, ¿no? O que no tenga esa posibilidad de ocasionármelo. En cuanto a los mecanismos de acción, ha habido muchas teorías, entonces puede ser que también por eso se confundieran y pueden haberlo leído en algún otro lado. Hay la teoría de la acetilcolina, del desplazamiento de calcio por los canales de sodio, de la carga de superficie o de la expansión de la estructura que la deforma y entonces hace que ya no se presente la propagación del potencial de acción. Pero todas estas fueron teorías que fueron descritas durante la historia. La que actualmente está avalada es la teoría del receptor específico. ¿Y dónde se encuentra este receptor específico? Pues este receptor se encuentra en el canal de sodio. Y lo que hace es que el anestésico local se une al canal de sodio para impedir el paso del sodio a través de la membrana celular. Cuando hace esto, hay un descenso en el paso de sodio como tal por la membrana, lo que hace que disminuya la velocidad de despolarización eléctrica y con ello no se logra el potencial de umbral y así se bloquea la conducción. ¿Sale? Entonces, para eso hay que recordar que una célula normalmente tiene un potencial de acción en reposo. Ese potencial de acción es negativo, más o menos está entre menos 50 y menos 70 en la mayoría de las células. Cuando estamos en reposo, lo que pasa es que los canales de potasio están abiertos y eso es lo que crea que la potencialidad de la membrana esté negativa y esta es una célula en reposo. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos un estímulo táctil, temperatura, a lo mejor el de la aguja, lo que pasa es que se transforma este estímulo en una señal eléctrica. Al transformarse en una señal eléctrica, lo que hace es que se empiecen a abrir los canales de sodio normalmente. Cuando se empiezan a abrir los canales de sodio, pues empiezan a pasar a través de la membrana celular y lo que hace es que este potencial de membrana que estaba negativo empiece a subir hacia formarse positivo. Pero antes de que sea positivo, todavía siendo negativo, hay algo que se llama potencial umbral, que si la cantidad de calcios, de sodios y de potasios en el intercambio de la membrana hacen que lo alcance, se va a disparar el potencial de acción, no va a haber nada que lo detenga, se van a abrir en cadena todos los canales, van a pasar todos los iones y van a convertir esta potencialidad o
carga de la membrana en positiva, se va a generar el potencial de acción y va a propagar el estímulo. Esto es lo que pasa normalmente. También tiene un límite superior y entonces empieza a descender por la inactivación de los canales propios de sodio, cuando ya se saturan por completo, y regresa a su estado basal, no sin antes hacer una pequeña hiperpolarización. Este es un potencial de acción normal. Hasta aquí es como se transmite cualquier tipo de estímulos. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros colocamos el anestésico local, lo que hacemos es que quede aquí. Que se una a los receptores de los canales e impida su apertura. Entonces, de tal manera que no logre llegar al potencial umbral a pesar de tener un estímulo. Y así no se propaga el potencial de acción. Pero esto no es inmediato. Por eso es que se dice que el bloqueo de los anestésicos locales es un bloqueo no despolarizante, no permite que la célula despolarice y transmita así sus impulsos o su comunicación. Pero decíamos que esto no es inmediato, esto va siendo gradual y va a depender del tipo de fibra nerviosa que nosotros tengamos. Hay fibras nerviosas mielínicas y hay fibras nerviosas amielínicas. Eso significa que tienen una pequeña recubierta que hace que transmitan o más rápido o más lento su impulso nervioso, la información que tienen que transmitir. Esto es como subir escaleras. Una fibra amielínica, o sea, que no tiene mielina, van a subir las escaleras de 1 en 1, y una fibra que tiene mielina van a subir las escaleras de 3 en 3 o de 4 en 4. Entonces será más rápido que suban la escalera si es una fibra con mielina, así es una fibra sin mielina. ¿Me explico? Y entonces puede ser que ustedes ya hicieron el estímulo porque aplican el anestésico local. Aplicar un anestésico local necesitan una aguja y con eso van a hacer un estímulo de tacto. En ese momento va a empezar a desencadenarse lo que va a ser la generación del potencial de acción, sí o sí, porque es un estímulo y lo tiene que percibir. Cuando hacen eso, se abren todos los canales, pero habrá un ciclo en el que van a cerrarse. Decíamos, cuando alcance el punto más alto del potencial de acción, entonces empiezan a cerrarse los canales y empieza a regresar a su estado basal. Pero cuando ustedes vuelvan a tocar, dando después la latencia de su anestésico, ustedes van a tocar y van a ver que ya no van a tener la percepción de esos estímulos. Eso es porque en lo que ustedes dieron la latencia, dieron la oportunidad que todos los canales tengan el anestésico local y entonces no se perciba. Se describe que se necesita que se bloqueen 3 potenciales de acción para nosotros poder empezar a tener el efecto del anestésico local. Pero eso nosotros no podemos saber qué tan rápido está haciendo su potencial de acción. Por eso existe el tiempo de latencia del medicamento, en el que se garantiza que el medicamento ya está unido, ya atravesó la membrana y ya está haciendo el efecto, ¿sale? Que se supone equivaldría a estos 3 potenciales de acción. Entonces, esto va a ser de manera gradual, de tener un estímulo máximo, que es la aplicación del medicamento con la aguja. Después, cuando ustedes toquen, ya no van a tener la generación de estos potenciales, ¿sí? ¿Hasta aquí todo claro? Ok. Entonces decíamos, las fibras pueden ser mielínicas o amielínicas, y en base a eso todavía se subclasifican, ¿no? Y las fibras que son con mielina, generalmente son las A, que pueden ser A alfa, A beta, A delta o A gamma, y van a transmitir cierto tipo de estímulos. No todas las fibras transmiten el mismo estímulo. Y las fibras C van a ser las fibras que van a transmitir, que van a ser amielínicas, y esas solo transmiten dolor, temperatura y tacto, ¿sale? Pero no conforme con que tengan o no tengan mielina, también tienen un tamaño, ¿no? Que van siendo de las más grandes, las A las más chiquitas, las C, y también tienen una velocidad de conducción, que se supone es más rápido las fibras más pequeñas que las fibras más grandes, porque es igual, es lo mismo que abrazar a alguien que está flaquito que abrazar a alguien que está gordito, ¿no? Mientras más delgadas sean y tengan menor velocidad de conducción, número, en realidad es que son más rápidas. No es lo mismo que yo avance de 0.7 a 1.3 metros por segundo a que avance de 70 a 120, ¿sí? En base a esto, nosotros podemos saber
cómo es que se establece una anestesia, es decir, qué sensación es la que voy a perder primero y cuál es la que voy a perder después. Las sensaciones son tacto, presión, temperatura y dolor. Lo primero que empieza a dormirse, por así decirlo, o a hacer efecto los anestésicos locales es el dolor, pero el dolor tiene dos tipos de fibras, A delta y C. Entonces, empieza con el dolor por las fibras C, pero también termina con el dolor por las fibras A delta, porque son dos fibras las que yo tengo que dormir. Después de eso es la temperatura, por eso muchos pacientes pueden decir siento calientito o siento gordito, cuando tienen algún anestésico local. O los que dicen ya siento hinchado el labio, ¿no? Siento muy gordito mi labio. Luego la sensación de tacto y finalmente si la fibra fuera de esta característica, la sensación motora. Así es como, por así decirlo, se duerme una fibra nerviosa. Primero y último la sensación de dolor, por eso tiene los asteriscos, después la sensación de temperatura y después la sensación de tacto. Por eso si ustedes inmediatamente, después de aplicar el anestésico local, lo que hacen es tocar al paciente o picarlo con algún instrumento o algo, todavía tiene la percepción de tacto, porque en realidad es de las últimas que se pierden. Entonces hay que esperar siempre el tiempo de latencia. Y la manera en la que se recuperan, porque decíamos que es reversible, es justo al revés. Primero adquirirían la cuestión motora, si la tuviera esta fibra, después la cuestión de tacto, después la cuestión de temperatura y al final la sensación de dolor. Lo cual le da una gran ventaja a los anestésicos locales, porque nos sirve tanto para hacer nuestro procedimiento, para nosotros poder tener la anestesia para hacer el procedimiento que vayan a realizar, como para dar parte de la analgesia después de lo que ustedes hayan realizado. Al ser el primero y el último estímulo que se quita. Ahora sí venimos a lo que veo es el coco de todos, la mayoría no contestó casi estas cosas, de las estructuras químicas, ¿no? Entonces ya decíamos que en cuanto a su clasificación hay ésteres y hay amidas. Aunque principalmente nos vamos a centrar a las amidas, pues comparten ciertas características con los ésteres. Y es importante conocer cómo está conformada su estructura química. Y ya decíamos, no me interesa que sepan dibujar esto, ¿no? O sea, esto solo es para que vean las estructuras que tienen, debemos de conocerlo, debemos de saber cómo está conformado, pero prefiero que lo sepan así, a grandes rasgos. La estructura de cualquier anestésico local la conforma unas características que son cuatripartitas. Significa que cualquier anestésico local, ya sea éster o amida, está formado por 4 partes estructurales. Esas partes estructurales son el grupo amino, la cadena hidrocarbonada, que esta es la que más varía y la que hace que sean diferentes tanto las amidas entre sí como los ésteres entre sí, la cadena intermedia que hace que sean de la familia amida o de la familia éster y el grupo aromático, ¿no? Y vamos a ver las características de cada uno. Vamos a ver que el grupo aromático es aquel que le confiere la característica de lipofílico al anestésico local, lo cual va a permitir que el fármaco penetre a la membrana nerviosa, ¿sale? Eso es lo único que hace el grupo aromático. De hecho, es lo que lo mantiene dentro del canal para que pueda ejercer su efecto. Esa es la parte que queda en el canal unida. La cadena intermedia es la que mantiene la estructura en equilibrio y es lo que decíamos, da la característica de si es amida o es éster. La cadena hidrocarbonada, esa queda por dentro de la membrana, por dentro de la célula. Si tuviéramos la membrana así, aquí tendríamos el anillo y la cadena hidrocarbonada queda de este lado. Y eso va a hacer que entre más largo tenga mayor liposolubilidad y al tener mayor liposolubilidad va a durar más y va a tener también la característica de poder dar con mayor frecuencia la toxicidad. Mientras más larga sea esta cadena, significa que es más duradero mi anestésico, pero también es más tóxico. Y al contrario, si tiene menos cadenas, significa que tiene menos duración y que tiene menor toxicidad. Y en cuanto al grupo amino, esta es la parte hidrofílica, y si se dan cuenta, los extremos siempre deben de tener un balance, lipofílico e hidrofílico, para mantener el medicamento estable,
y esto lo confiere el grupo amino, y este permite una adecuada concentración al interior de la célula. En realidad solo es para que mantenga la parte interna del medicamento, ¿sale? Entonces, como ven, no es tan complejo en realidad. O sea, se ven muy feos, pero no es tan complejo, ¿no? En cuanto a su clasificación, bueno, pues ya lo veíamos, nos vamos a centrar más en lo que son las amidas, ¿no? Que son lo que ustedes más utilizan. Hay que conocer las propiedades físico-químicas de todos, sobre todo de los que ustedes van a utilizar. Yo siempre les recomiendo que se sepan a la perfección las características de dos. Casi siempre les recomiendo que sepan de uno que dure poco y de uno que dure mucho. Así, dependiendo de lo que ustedes vayan a hacer, ya tendrán sus opciones. Depende de cuánto dure mi procedimiento, yo sabré cuál voy a utilizar. Y no que se aprendan todos, porque habrá medicamentos que ni siquiera utilicen, ¿no? Pero es importante entender cada una de estas partes, porque son importantes para el medicamento. Hay que recordar el peso molecular de los medicamentos. No quiero que se aprendan el número como tal, pero sí quiero que se fijen que la mayoría, o más bien todos, están abajo de 330, ¿no? Quedémonos con ese número. Todos están abajo de 330. Es muy poco probable que se les pregunte cuál es el peso molecular de la lidocaína, ¿no? O sea, no, porque lo que nos interesa saber es que ustedes entiendan para qué sirve este peso molecular, que ahorita lo vamos a ver. El pK del medicamento es el pH del medicamento en el cual se mantiene estable. Y esto nos confiere el inicio de acción del medicamento. Mientras más cercano esté el pK al pH fisiológico del cuerpo, más rápido va a ser efecto. Mientras más alejado esté del pH del cuerpo, más va a tardar en hacer efecto. ¿Cuál es el pH fisiológico del cuerpo, chicos? Alguien que diga, yo me lo sé. 7.4 es el intermedio, el rango va de 7.35 a 7.45. Entonces, si se fijan, por ejemplo, el más cercano es la mepivacaína. Etidocaína, después lidocaína, prilocaína, en cambio, vean los demás, ¿no? 8.1 y 8.07 están más alejados. Mientras más alejados, más se van a tardar en hacer efecto, ¿sí? Es decir, su latencia va a ser más tardada. Y también nos hace referencia a la parte no ionizada, que es la parte que penetra en la membrana. Por eso es que se dice que mientras más cercano es al pH fisiológico, mejor efecto va a tener y más rápido. El coeficiente de partición, vamos a ver que siempre vamos a buscar que esté lo más cercano a 1. Mientras más cercano esté a 1, va a tener mejores características en cuanto a liposolubilidad y penetrar a la membrana. Eso significa que los mejores hasta el momento van siendo prilocaína y mepivacaína, seguidos después de la lidocaína, y si se fijan después se van alejando, y se van alejando de manera muy similar a lo que va siendo su pK. Entonces, para que se lo aprendan, los que tienen mayor latencia tienen mayor coeficiente de partición porque duran más tiempo en la membrana. ¿Sí? Mencionan el pK 25 centígrados. Ajá, el medicamento. Se aumenta la temperatura, se modifica. Sí. El pK se va a modificar siempre, bueno, el pK siempre es fijo, lo que se va a modificar es el tiempo de latencia dependiendo de las características de su paciente. Si su paciente tiene fiebre, lo va a metabolizar más rápido y va a tardar más en hacer el efecto porque está más alejado de las condiciones en las cuales hace efecto el anestésico. Igualmente, si su paciente tiene un proceso infeccioso, el pH ya no es de 7.35 a 7.45 en la zona en la que lo van a aplicar, va a estar más acidótico. Entonces se va a alejar del pK y al alejarse va a tener mayor tiempo de latencia. Entonces, si ustedes tienen un paciente con un proceso infeccioso y le colocan un anestésico local, van a tener que esperar más tiempo del que está descrito para su latencia. O sea, por ejemplo, si ustedes van a inyectar lidocaína y su tiempo de latencia es de 5 a 7 minutos, muy probablemente cuando ustedes hagan su procedimiento o lo intenten, van a necesitar más tiempo de latencia o mayor cantidad de dosis para acortar ese tiempo de latencia. Ahí es donde hacen la vaporización. Ajá, exactamente. ¿Alguna otra duda? ¿No? En cuanto al porcentaje de unión a proteínas, este va a ser importante. Mientras más porcentaje de unión a proteínas tenga, más tiempo va a durar el anestésico local en el organismo.
¿Por qué? Porque en realidad la parte que está funcionando o que está haciendo el efecto es la parte libre, no la parte unida a proteínas. Entonces, mientras yo tengo por ejemplo, etidocaína de un 5% aproximadamente de cuestión libre, vamos a ver, en prilocaína tengo aproximadamente un 45% de libre del medicamento, del que está haciendo efecto. Entonces, eso significa que va a durar más el efecto de la etidocaína que de la prilocaína. Sin embargo, lo que decíamos, la prilocaína me va a servir como un medicamento de acción corta y latencia corta. Si se dan cuenta, todo va siendo de la mano mientras van viendo las características. Las latencias cortas van de la mano con duraciones cortas por su unión a proteínas menor. Y es importante que sepan que los anestésicos locales se unen principalmente a dos proteínas, a la albúmina y a la alfa-1 glicoproteína, que están aquí abajo escritas. Lo importante de esto es que generalmente los niños tienen más alfa-1 glicoproteína y los adultos tienen más albúmina, pero fíjense en estas cuestiones. La albúmina, aunque está más frecuente en los adultos o en mayor cantidad, tiene menor afinidad por los anestésicos locales. Y al contrario de la alfa-1 glicoproteína, que está en el adulto en menor cantidad, aunque en el niño en mayor cantidad, tiene mayor afinidad. Por eso es que en los niños hay que tener mayor precaución en cuanto a los anestésicos locales, porque les va a durar más tiempo todavía del establecido, porque tiene mayor afinidad a la proteína a la que se une. Entonces, si de por sí, por ejemplo, estuviera utilizando etidocaína, que ya sabemos que va a durar más tiempo porque tiene mayor unión a proteínas, todavía le va a durar más porque tiene mayor afinidad. Esto es hasta los 2 años. En general, aunque hay niños que dependiendo de sus condiciones y si tienen alguna patología, puede ser incluso hasta los 6 años. Entonces ahí cobran importancia por si necesitaran hacer algún procedimiento, porque entonces en este caso la sugerencia, por ejemplo, sería utilizar uno que sea de corta duración, porque yo sé que voy a tener más fármaco libre y también me va a durar menos tiempo el medicamento en dado caso de que esté pensando que pueda generar alguna reacción. Muchas veces los familiares, tanto los papás de los niños como los propios adultos pueden decir, a mí me aplicaron un anestésico local y cuando me aplicaron ese anestésico local hice una reacción alérgica. ¿Y cuál fue la reacción alérgica? No, pues sentí mareo y sentí la cara hinchada, lo cual puede ser normal dependiendo de dónde se lo hayan aplicado, ¿no? Y entonces ustedes deben de aprender a distinguir si eso fue o no una reacción alérgica. O si dicen, es que en la familia al niño no le han aplicado nunca un anestésico local, pero en la familia a todos nos tienen que aplicar más anestésico local siempre, o nos aplican y no nos está haciendo efecto. Ojo, ahí puede haber algún problema familiar y entonces ahí sería más recomendable que no utilicen de larga duración, que utilicen la dosis adecuada para el paciente, pero que sea uno de corta duración para que no vaya a tener en realidad un efecto adverso, ¿no? La potencia, que es lo que decíamos que se compara con la cocaína, que es nuestro prototipo. Vean, mientras mayor potencia tengan, tienen mayor unión a proteínas, tienen un mayor coeficiente de partición, tienen un mayor pK, entonces todo va de la mano, para que no se confundan, ¿no? Latencias, duraciones, toxicidades van de la mano. Mientras más larga sea mi latencia, mayor toxicidad voy a tener y mayor duración del anestésico local y viceversa. Mientras menos latencia tenga, menos toxicidad voy a tener y menos duración voy a tener, igual que la potencia, pero en realidad todas las amidas tienen mayores potencias que la cocaína, lo cual es muy bueno. Y esto que se llama índice feto materno, mientras más cercano sea a 1, significa que tiene mayor probabilidad de pasar la membrana fetoplacentaria o uteroplacentaria o materno-fetal, todos son sinónimos. Entonces, esto es importante que se lo aprendan porque sí atraviesan las membranas. Lo que pasa es que algunos atraviesan más fácil, por ejemplo, la prilocaína, que está entre 1 y 1.18. Esa es la que más fácil atraviesa, pero todas lo atraviesan. A lo mejor le es más difícil a la etidocaína, que eso es muy bueno, porque por ejemplo, si yo utilizara etidocaína en una embarazada, lo que pasaría es que afortunadamente tiene un índice bajo de transmisión al feto,
porque su duración es larga, ya decíamos, su toxicidad puede ser más larga, y si pasara, tendría más repercusiones sobre el feto. Pero por algo pasan las cosas, y esto le confiere una ventaja, por así decirlo. Sin embargo, hay una clasificación en base a la FDA que nosotros debemos de conocer de todos los medicamentos para el uso durante el embarazo, que ahorita vamos a revisar. Entonces, en cuanto a esto del índice materno-fetal, no significa que esa sea la única característica que yo debo de tomar en cuenta para elegir mi anestésico local. Hay muchos factores que influyen en el paso de los medicamentos por la placenta. Unos pueden ser maternos, otros pueden ser úteros placentarios. A lo que a nosotros nos interesa son los ligados al fármaco y la unión a proteínas plasmáticas. Entonces, si yo decía que la alfa-1 glicoproteína está más en niños, sobre todo menores de 2 años, eso incluye a los fetos. Y sobre todo a los niños que todavía no nacen, pues, a los fetos como tal. ¿Por qué? Porque ellos, básicamente, sus proteínas de transporte son alfa-1 glicoproteína. Albúmina tienen menos del 5%. Si ese anestésico local logra atravesar la membrana uteroplacentaria y llega al feto, se va a quedar ahí. Y va a durar mucho más tiempo de lo que dura en un adulto, por la afinidad que tiene. Ahora vean, ligados al fármaco, pesos moleculares menos de 500, todos pasan. Eso significa que yo no me tengo que basar en el índice que veíamos antes, que yo no me tengo que basar en este índice para elegir mi medicamento. Significa que todos van a atravesar. Pero ¿qué pasa si yo tengo una paciente que está embarazada, que tiene un proceso dental y que es forzoso sí o sí hacerle su procedimiento, ¿no? O sea, es necesario hacérselo, no es opcional. Entonces, por eso la FDA tiene una clasificación en base a todos los medicamentos. Y en base a los anestésicos locales podemos ver que solo la prilocaína y la lidocaína son clasificación B. El resto son C, incluido la epinefrina. ¿Y esto qué significa? A estos quieren, tómenle foto. Esto significa, esta es la descripción como más sencilla de la clasificación, está más larga, pero significa que los que son categoría A, no hay un riesgo fetal, y si se fijan, ningún anestésico local es A, entonces no hay ninguno ideal. El B, no hay evidencia de riesgo en humanos, o sea, no significa que no existe el riesgo, sino que al momento no ha habido evidencia. El C, no se pueden excluir eventuales riesgos fetales, entonces todos los C no los puede utilizar. En el D existe evidencia positiva de riesgo y en el X existe una contraindicación absoluta. Afortunadamente ningún anestésico local entra en las últimas clasificaciones, pero la mayoría entra en el eventual riesgo fetal. Entonces, ¿qué sería lo importante de esto? Aprenderme cuáles sí puedo usar durante el embarazo. ¿Qué decíamos que son? Lidocaína y prilocaína, ¿no? Ahora, en cuanto a la farmacocinética, solo es saber que todos los medicamentos tienen una absorción, una distribución, un metabolismo y una eliminación, ¿no? Todos se van a absorber, evidentemente, por torrente sanguíneo, aunque no lo pongan en un vaso sanguíneo. Todos van a tener una absorción al vaso sanguíneo. En este caso no a tubo digestivo, esto significa tubo digestivo, pero es en general para los medicamentos. Y siempre van a tener un pico máximo de acción, lo que es importante que sepamos, y después se van a ir eliminando. ¿Y cómo se van a eliminar los medicamentos? Bueno, en específico, las amidas son metabolizadas por enzimas microsomales hepáticas, lo cual va a ser muy importante, sobre todo si su paciente tiene algún problema como tal hepático, ¿no? Ya sea hepatitis, cirrosis, insuficiencia hepática. Ahí va a cobrar importancia porque se va a tardar más tiempo en eliminarlo. Y no significa que por eso van a bajar la dosis. A lo mejor en el rango de dosis que ustedes van a utilizar se van a ir al menor, no se van a ir al más alto, para tener el mismo efecto, pero no significa que se van a salir de su rango, que le van a poner menos, porque entonces tampoco van a tener el efecto deseado y no va a servir de nada. Y le va a durar más tiempo al paciente el efecto, ¿no? Entonces a lo mejor cuando salga de su consulta le pueden decir, va a sentir todavía adormecido 1 hora más, o dependiendo del tipo de anestésico que ustedes hayan utilizado, siempre calculen el doble, ¿no? Porque no saben en realidad cómo esté su función hepática. Y los ésteres son degradados por enzimas que se encuentran en realidad en el plasma, pero pues estos ya no se utilizan, decíamos, ¿no? La importancia de esto es que también
La farmacocinética siempre va en relación de la farmacodinamia. Si ven, es la misma curva. Y en esta curva lo que nosotros tenemos que ver es que del momento de aplicación al momento en el cual yo tengo el efecto deseado es a lo que llamamos latencia. Después nuestro medicamento va a estar en algo que se llama ventana terapéutica y puede llegar a su máximo efecto. Todos tienen un máximo efecto y después va a ir decreciendo conforme se va metabolizando hasta salir como tal de la ventana terapéutica. ¿Qué pasa si yo utilizo un anestésico local de corta duración, pero no he acabado mi procedimiento y ya se me va a acabar el efecto de mi medicamento? Lo que tienen que hacer es poner un refuerzo de anestésico local, pero no esperar a que ya no tengan el efecto. Si yo sé que mi anestésico local, por ejemplo, dura 45 minutos y tiene una latencia de 5 a 7 minutos, lo que yo hago es en el minuto 40 o en el minuto 38, si todavía me faltan, no sé, 20 minutos de trabajo, pongo mi refuerzo para que esta curva vuelva a empezar a subir y cuando ya casi sale de la ventana terapéutica, yo pueda seguir con el efecto y pueda seguir trabajando. De ahí la importancia de conocer cuánto tiempo dura y cuál es el tiempo de latencia de mi medicamento. Si ustedes esperan a que ya no tenga nada de efecto y vuelven a colocar la dosis, tendrán que esperar el tiempo de latencia y el paciente pues va a sentir lo que le estén haciendo o si está abierto pues va a sentir a lo mejor un poco de molestia, ¿no? Y tendrán que esperar más tiempo. Entonces siempre tienen que estar bien presentes con los tiempos y anticiparse a eso. En base a lo que decíamos de sus propiedades físico-químicas, tienen relación con su farmacodinamia, y es decir que la potencia del medicamento se debe al coeficiente de partición, ya decíamos, la latencia se asocia al pK, la duración de acción se relaciona con la unión de proteínas y la cadena hidrocarbonada que tiene, y si se dan cuenta lo que les he venido diciendo toda la charla, si tienen una potencia baja, tienen una latencia corta, una duración corta y una toxicidad débil. Siempre van de la mano. Si tienen una potencia intermedia, tienen una latencia de corta media, tienen una duración de acción intermedia y una toxicidad intermedia. Y si tienen una potencia de acción fuerte, tienen una latencia de acción larga, una duración larga y una toxicidad más fuerte. ¿Sí? Entonces, casi siempre lo que les digo también es que la toxicidad no solo tiene que ver con sus características, sino también tiene que ver con la dosis. Si ustedes sobrepasan la dosis máxima de un anestésico local para un paciente, pues van a tener una toxicidad, sí o sí, independientemente de cuál sea, así sea el anestésico local más noble. Y ahora sí, ¿qué factores modifican la actividad anestésica? Porque ahorita solo hablamos del anestésico y en base a eso ustedes pueden elegir su anestésico ideal para las características que ustedes necesitan, pero los factores que van a modificar la acción de este medicamento va a ser la dosis, ¿sí? Si ustedes tienen una dosis infracalculada, no van a tener el efecto. Y si tienen una dosis supracalculada, van a tener toxicidad. Entonces, siempre es importante conocer el rango. Y sobre todo no pasar el máximo, que es lo que más frecuentemente puede pasar. Hay que ver el lugar de administración. No es lo mismo que ustedes lo administren en el tejido que quieren, cerca a su raíz nerviosa, o que en algún momento lo inyecten de manera intravascular. Si en algún momento lo llegan a inyectar de manera intravascular, no van a tener el efecto deseado y van a tener efectos adversos. Va a depender mucho de si tiene o no un coadyuvante, que generalmente son vasoconstrictores, y generalmente es la epinefrina. Si tiene o no tiene, va a cambiar las características del anestésico local. Siempre va a hacer que tenga una menor latencia y una mayor duración. Ahorita vamos a ver por qué. Si hay modificaciones del pH en la zona en la que vamos a trabajar, ya lo que preguntaba el compañero, si tiene cambios en la temperatura, si tiene un proceso infeccioso, lo que explicábamos hace rato, va a cambiar las características de la zona en la que las estoy aplicando. Entonces, si está un proceso infeccioso, voy a tener una latencia más retardada o voy a necesitar más dosis para tener el mismo efecto, porque el pH se vuelve más acidótico. Y si hay combinaciones de anestésicos, ¿por qué? Porque muchas veces, a lo mejor no para procedimientos dentales, pero para otro tipo de procedimientos, por ejemplo, en el caso de la anestesia, cuando nosotros queremos dormir un tronco nervioso, por ejemplo, un brazo para una cirugía, lo que hacemos es combinar uno de corta duración con uno de larga duración
para que el cirujano pueda empezar a trabajar más rápido, pero también para que nos alcance el tiempo suficiente para que puedan acabar su cirugía. Entonces, dependiendo de la combinación de anestésicos, es lo que vamos a buscar. En ese caso específico, como ejemplo, nosotros siempre colocamos la menor dosis que requiera el paciente. ¿Sí? Nunca me voy a dosis máximas de ambos anestésicos porque el mecanismo de acción es el mismo y la toxicidad puede ser mayor si yo me voy al máximo de las dos. Siempre, si van a combinar anestésicos locales, no deben de rebasar los máximos recomendados y se sugiere que la dosis máxima ahí cambia. Si yo estoy utilizando 2 anestésicos locales, va a bajar a la mitad, porque estoy teniendo adicionalmente el efecto de ambos. ¿Sale? Es sinergia. Y en cuanto a las indicaciones, los anestésicos locales son muy nobles. Tienen una indicación que puede ser local en raíces nerviosas terminales o en puntos musculares específicos para trabajar. Por ejemplo, cuando a veces también quitan verrugas o eso, no se adormece o se anestesia la zona nerviosa, sino se anestesia la zona en la que se va a trabajar específicamente. Periférico, cuando sí son raíces nerviosas, de manera regional en troncos nerviosos, de manera neuroaxial en lo que viene siendo la columna y de manera sistémica. El único anestésico local que sí se utiliza intravascularmente es la lidocaína, pero no se utiliza a las dosis en las cuales se utiliza en raíces nerviosas. La dosis máxima de lidocaína a nivel sistémico es a 1 miligramo por kilo de peso y eso es en cuestiones de problemas de arritmias, ¿sale? Entonces es más bien en otro contexto, de manera que si están utilizando lidocaína simple y se va a un vaso, muy probablemente no tengan ningún efecto adverso, pero si tienen algún otro anestésico local, sí es probable que tengan efectos adversos y si este está combinado con vasoconstrictor, más efectos adversos pueden tener. Por eso es que si alguno de ustedes ha ido a alguna cirugía de maxilo o han visto las cirugías de maxilo, muchas veces cuando inyectan el anestésico local con epinefrina, le avisan al anestesiólogo, porque si se absorbe al vaso, el paciente va a presentar taquicardia e hipertensión. Y entonces, si no está controlado, si es mucha la absorción, pues puede ocasionar más problemas que beneficios, ¿no? En cuanto a las contraindicaciones para el uso de los anestésicos locales, vamos a ver que hay relativas, que es la infección local, y eso es relativo porque cambia las condiciones, pero no es en realidad una contraindicación, porque muchos de los procesos en los que ustedes trabajan a veces tienen un proceso infeccioso, pero esa es una contraindicación relativa dependiendo de la zona que se vaya a trabajar. Si es una zona corporal diferente a cavidad oral, vamos a decir si es en pierna, si es en brazo, no se busca aplicar el anestésico local, si es abdomen o cualquier otra parte, no se busca aplicar el anestésico local en la zona infecciosa porque pueden profundizar la infección. Ahí lo que se hace es aplicar el anestésico local en la raíz nerviosa que da la sensación de esa zona, que esa no debe de tener infección. Y la negativa del paciente. Siempre que un paciente se niega a la toma de un medicamento o la aplicación de uno, es una contraindicación como tal, ¿no? Y las absolutas, la alergia conocida, pero ahí sí debe ser alergia. Lo que mencionábamos hace rato no eran características de alergia. La alergia tiene que ser como tal, que le hayan salido ronchas, que se haya edematizado demasiado de la cara, pero cara general. O sea, la parte en la que anestesiaron es evidente que va a pasar, pero si se le hinchan los labios, si le falta el aire, si le costó trabajo respirar, si tuvo que tener asistencia y mucho más, si cayó en paro, entonces eso sí es una reacción alérgica, pero si no, no. Hipertensión descontrolada es una contraindicación absoluta para los anestésicos que tienen vasoconstrictor y las coagulopatías, aquellos pacientes que tienen tiempos prolongados, que tienen sangrados abundantes y que están en estudio, no está tan indicado, sobre todo si la zona de aplicación está muy cerca a un vaso sanguíneo o tienen mayor riesgo de funcionar, ¿sale? Entonces, como ya los veo que se están durmiendo, vamos a hacer un caso. Doctora, ¿me ayudas a leer la diapositiva?
¿Ya? ¿Todos tienen en su mente el caso y lo que van a hacer? El anestésico empleado en la extracción dental es articaína. Según el riesgo otorgado por la FDA, corresponde a inciso A, inciso B, C, D, E, X. ¿Quién dice A? ¿Quién dice B? ¿Quién dice C? ¿Quién dice D? ¿Quién dice E? Ok. Entonces acuérdense, ¿no? Todos son categoría C, a menos que sean prilocaína y lidocaína, ¿no? Entonces siempre es importante tener presente este cuadrito, no solo para los anestésicos locales, para cualquier medicamento en la vida, ¿no? Si la paciente refiere estar embarazada con 10 semanas de gestación, ¿cuál anestésico local elegiría para la extracción dental? A, mepivacaína, B, lido, C, lido con epi, D, ropi, E, articaína. ¿Quién dice A? ¿Quién dice B? ¿Quién dice C? ¿Quién dice D? ¿Quién dice E? Okay. ¿Quién les explica a los doctores que dijeron C por qué C no? Exacto. Entonces puede ser que ustedes digan, ah, pues lido con epi porque me sangra menos, ¿no? Pero la epi es C. Entonces tienen que considerar los dos medicamentos en la categoría, ¿sale? ¿Cuál es la dosis máxima de lidocaína? A, 4 miligramos por kilo, B, 6 miligramos, C, 7 miligramos, E, 8 miligramos, E, 10 miligramos. ¿Quién dice A? ¿Quién dice B? ¿Quién dice C? ¿Quién dice D? ¿Quién dice E? Todavía menos. ¿Qué pasó? Ya habíamos visto la tabla de dosis, ¿no? Digo, no se las dije, pero ahí estaba. Dosis máxima de lidocaína. Lidocaína. 4 miligramos. Bueno, es que yo tengo muchas dudas. Ujú. En muchos libros, específicamente más el de Malamet, mencionan que la dosis de lidocaína es de 7 miligramos por kilogramo sobre peso. Y en niños específicamente es de 4.5 miligramos. Entonces ahí, esos datos de cuál es o cómo. Ok. El de 4 miligramos es para lidocaína. Simple. Simple. Lidocaína con epi es de 7 miligramos. Y eso es lo que tienen que encontrar la diferencia. Eso es en lo que más frecuentemente nos confundimos. Siempre las dosis que son con vasopresor tienden a aumentar. En el caso de la lidocaína se dejó como seguro 4, justo por la cuestión también pediátrica. Muchas veces no hacemos la distinción entre niños y adultos. Entonces, la general, que es la que yo les pongo, es la que está recomendada para todos, para que no haya pierde de que su dosis, híjole, ¿cuál era de niños, cuál era de adultos? No. Esta es general, es basada en la FDA, y es en lo que está recomendado del 2020, que son 4 miligramos, lido simple, es lo que tienen que poner mucha atención. Lido con epi sí son 7 miligramos. Y a veces hay un rango, hay libros en los que van a encontrar que va de 4 a 5, de 4 a 6, pero generalizan. Si ustedes lo ponen ya individualmente, hay una dosis pediátrica y hay una dosis adulta, pero siempre se maneja un rango que pueda ser general y que siempre sea para uso más común, porque la verdad es que no se aprenden, a menos que vayan a trabajar solo pediátricos, no se aprenden las dosis pediátricas, ¿no? Pero si les llega a tocar algún paciente, pues ya tienen su rango de seguridad, ¿sale? Con todo lo que acabamos de ver, ¿ya pueden elegir su anestésico local ideal? ¿Sí? ¿Quién dice que sí? Acabamos la clase. ¿Y los que no? ¿Quién dice que no? ¿Y los que no votaron, que son la mayoría? ¿Qué pasa? Nos falta saber cosas de los anestésicos locales, ¿no? Los efectos adversos de los anestésicos locales se presentan en 7.5 casos de cada 10,000 bloqueos. O sea, yo creo que en algún momento de su vida van a tener 10,000 bloqueos y pueden tener efectos adversos. No así toxicidad. La toxicidad está descrita desde 0.34 a 1.8 casos por cada 1,000 bloqueos, que todavía están más cerca de llegar a esta estadística, ¿no? Espero que no, que nunca lo pasen. Pero es importante saber qué pasa cuando hay efectos adversos y qué pasa cuando hay toxicidad. ¿Y de qué dependen estas reacciones?
porque una reacción adversa nos puede llevar a una toxicidad. Digamos que la reacción adversa es más leve que una toxicidad. Aunque también hay grados en las reacciones adversas, ¿no? Va a depender de la dosis, del lugar de la inyección. La mayoría de los anestésicos que utilizan ustedes no son de uso intravascular, entonces si se van principalmente a un vaso, puede tener efectos adversos o toxicidades. Siempre considerando que esta inyección es accidental, claro está, nunca a propósito. De la rapidez de la inyección está descrito que debe de ser administrado entre 30 a 45 segundos por mililitro. A veces uno lleva prisa y pues lo pone muy rápido, ¿no? Seguramente en menos tiempo, pero el rango de seguridad de velocidad de aplicación de un anestésico es así, 30 a 45 segundos. Si tiene o no vasoconstrictor, por lo que comentábamos, los vasoconstrictores pueden tener más efectos adversos porque no van a actuar localmente, van a actuar en receptores que tienen influencia principalmente en corazón y por las propiedades que tenga el anestésico. Esto creo que sí se lo van a aprender sí o sí. Mientras más latencia tenga, más duración va a tener, más toxicidad va a tener. De eso dependen las propiedades físico-químicas, ¿no? Todo lo engorroso que revisamos hace rato. Y también va a haber factores de riesgo de toxicidad dependientes del paciente, el anestésico local y el lugar de aplicación. En cuanto al paciente, ¿por qué? Porque las edades extremas, menores de 16 años y mayores de 60 años, tienen composiciones corporales y metabolismos diferentes a las personas que tienen una edad entre 16 y 60. Menores de 16 años tienen el metabolismo más acelerado, mayores de 60 años lo tienen más lento, en general. Más aparte, si tienen alguna enfermedad que coadyuve a su eliminación o a su metabolismo, o a su estado de conciencia en cualquier edad. Pacientes con autismo, pacientes con trastornos de ansiedad y depresión, pacientes que cooperen poco o que no puedan, por ejemplo, hablar, pacientes mudos con los que ustedes no se puedan comunicar, pacientes sordos con los que sea difícil la comunicación o que tengan incluso otro dialecto, puede complicar esta situación, porque pueden ellos no entender, moverse y demás, ¿no? Pacientes con baja masa muscular, porque estarán desnutridos, y al estar desnutridos tendrán menos unión a proteínas, porque tendrán menos proteínas en su organismo, entonces cambian las características. Mujeres, no porque ser mujer confiera una característica específica, sino porque mundialmente hay más mujeres que hombres. Entonces, por eso es un factor de riesgo, porque es más probable que atiendan a una paciente mujer que a un paciente hombre. Alteraciones cardíacas, sobre todo si van a utilizar vasoconstrictores, y alteraciones metabólicas que tengan que ver con la eliminación del medicamento. En cuanto al anestésico local, depende mucho del tipo de bloqueo, de la dosis total que vayan a aplicar, si se van a ir a su dosis máxima, y entonces pueden tener más problemas. Si hicieron o no hicieron dosis de prueba, que eso está más recomendado para otro tipo de bloqueo, sobre todo si son bloqueos regionales, y si los anestésicos locales son los más potentes porque presentan mayor riesgo, ¿no? Lo que ya hemos dicho. Ahora, del lugar de aplicación. Más del 20% de los casos de intoxicación ocurren fuera del hospital. Y eso es porque el anestésico local es de los medicamentos más utilizados y no necesariamente tienes que estar en un hospital, ¿no? O sea, lo utilizan ustedes, lo utilizan los plásticos en el consultorio, lo utilizan los cirujanos generales, lo utiliza medio mundo, y entonces es más común que sea un evento adverso fuera de un hospital que en un hospital. Y los profesionales que no son anestesiólogos están implicados en más del 50% de los casos, por la misma característica, porque lo utiliza la mayoría del personal de salud, ¿no? Incluso hay enfermeras que también inyectan anestésicos locales para poder aplicar un medicamento y que el medicamento intramuscular no le duela a la persona, porque son mañas, ¿sí? A lo mejor son malos usos de los anestésicos, pero lo hacen. Y es un medicamento de venta libre. Lo importante es saber qué puede pasar y saber reaccionar ante el evento, ¿vale? Entonces, en cuanto a la toxicidad local, es más común en aminoésteres, que ya no se usan, pero son importantes en base a la historia por lo que producen, ¿no? Y para que lo sepan, porque además estos, perdón, sí son preguntables en exámenes, ¿no? Especialmente la cloroprocaína, no por el anestésico, sino por su vehículo o conservador, que es un metabisulfito, y lo que hace es un edema que se llama edema de Quinque, ¿no? Entonces pueden ver que el niño está normal en la B,
Pero en la A, después de la inyección, miren este edema tan importante, ¿no? Les causa comezón, enrojecimiento, puede ocasionar broncoespasmo, que se cierre la vía respiratoria o puede ocasionar un choque anafiláctico. Entonces, por eso cobra importancia la cloroprocaína. Está en relación al edema de Kinkel, ¿no? El más conocido de todos es la metahemoglobinemia. Es una complicación rara, pero ya decíamos, es por sobredosificación de prilocaína. Y no es como tal por el anestésico, sino por su metabolito. En el momento de la eliminación del anestésico se forma algo que se llama ortotoluidina, que tiene mucha afinidad por la hemoglobina. La hemoglobina transporta el oxígeno al cuerpo, ¿no? Entonces lo que hace es, en lugar de que se una el oxígeno, se une este metabolito a la hemoglobina no puede transportar el oxígeno al cuerpo y pues los pacientes se ponen azules, ¿no? Cianóticos, literalmente. Hay mayor riesgo en lactantes porque la hemoglobina de los niños, de hecho, tiene muy poca afinidad por el oxígeno, pero tienen tal cantidad de hemoglobina que lo compensa. Y si tienen este anestésico local y lo metabolizan, ese metabolito sí se va a unir mucho más a la hemoglobina de los niños. Va a durar más tiempo. Y también tiene que ver con que la enzima que hace que se separe de la hemoglobina este metabolito está reducida en los niños. Entonces, es un punto en contra de los niños, ¿no? Pero tiene tratamiento, nada más que el tratamiento es azul de metileno de 1 a 2 miligramos por kilogramo en 5 minutos. Y si no, se repite la dosis, ¿sale? Y apoyo con oxígeno suplementario para intentar que por cantidad se tenga un adecuado transporte de oxígeno, aunque no se va a lograr, ¿no? Se necesita, en realidad, quitar el metabolito de la unión a la hemoglobina. Y en cuanto a las aminoamidas, que son las que más nos interesan, porque son las que utilizamos, tienen dos grandes toxicidades, que son neurotóxicos y cardiotóxicos. Todos lo son, en menor o en mayor cantidad. Y también va a depender de la dosis. Se recomienda que después de la aplicación del medicamento, el paciente esté en vigilancia entre 15 minutos y 60 minutos para ver que no tenga efectos adversos esperados por el anestésico local. O sea, si ustedes van a hacer un procedimiento que dure 20 minutos y utilizaron 5 a 7 minutos para la latencia, 20 minutos para hacer su procedimiento, vamos a decir que lleven media hora, exagerando, ¿no? Todavía tendrían que estar media hora en observación con ustedes para ver que no tenga el efecto adverso, sobre todo si tienen dudas, sobre todo si el paciente refirió algo, como puede ser sabor metálico, como puede ser mareo, como puede ser que se le adormeció la boca, algunos dicen que los brazos. Entonces, aunque es una sensación transitoria, sí es un efecto de un anestésico local. Entonces, técnicamente, ese tiempo deberían de estar en vigilancia. ¿Qué pasa? Lo que decíamos, ¿no? Pueden referir adormecimiento de la lengua y la boca, pero para ustedes eso es normal. Yo estoy buscando parte de eso, ¿no? Entonces, pues ya lo vamos a descartar. Alteraciones sensoriales y de conducta. Que se pongan ansiosos, que refieran que sienten hormigueos, lo del brazo, lo que les decía, ¿no? Que se marearan. Eso ya no entra dentro de lo que ustedes esperarían. Que tengan contracciones musculares involuntarias, tics, pero la cantidad de ansiedad que hay actualmente, sobre todo en México, después o durante la pandemia, ha hecho que los pacientes no tengan tics y los refieran, ¿no? Por la ansiedad que les da estar en un lugar cerrado, estar con más gente, o cualquier cosa. Entonces, esto tiene que ser evidente para ustedes, no solo referido por el paciente. Que tengan inconsciencia, ahí sí o sí, pues algo pasó, ¿no? Que convulsionen, que no puedan respirar, que tengan un paro cardíaco o que mueran, ¿no? Desde que están inconscientes ya ustedes deben de saber que algo está pasando, ¿no? Que pueden morir, ¿no? O que hicieron un trastorno conversivo. Siempre hay que sospecharlo, pues. Pellizquen al paciente para ver que de verdad está inconsciente, ¿no? Idealmente deben de tener oxímetro en su consultorio, siempre. No solo a raíz de la pandemia, sino a raíz de esto, del uso de medicamentos que están utilizando.
Entonces, pueden tener diferente sintomatología que ya habíamos descrito, incluso llegar al paro cardiorrespiratorio, y siempre técnicamente el tratamiento es tiopental 50 miligramos IV o diazepam 5 a 10 miligramos y asistir la respiración. Pero para esto, pues deben de conocer el medicamento, tener experiencia, de preferencia tomar el ACLS, por si se necesita, solo hacer las cuestiones básicas. O sea, esto es para que sepan que se necesita un tratamiento específico que debe ser, de hecho, en hospital, no debe de ser en consulta, a menos que se tenga y que sea inminente que se debe de realizar, ¿no? En cuanto a las cuestiones cardiovasculares, casi siempre los pacientes refieren que sienten que les late muy rápido el corazón o que les late muy fuerte o que están sintiendo sus latidos. Entonces ahí hay que tener precaución, sobre todo si usaron vasoconstrictor. De todos los anestésicos locales, la bupivacaína es la que es más cardiotóxica y puede hacer un bloqueo en la conducción cardíaca. Entonces, ya decíamos, los anestésicos locales producen un bloqueo temporal irreversible. Significa que si el paciente convulsionó es temporal irreversible, si el paciente cayó en paro es temporal irreversible, pero dura lo que dura el medicamento. Por eso es que necesita una asistencia. Si tiene una buena asistencia y tuvo un evento adverso de ese estilo, no va a pasar nada. Pero si no se reacciona en el momento en el que se debe, pues va a tener las secuelas por la deprivación de oxígeno o por la deprivación de sangre. Entonces, por eso es importante identificarlos. De verdad espero que nunca les pase. Ha pasado. No vamos a decir nombres, pero ha pasado. El tratamiento de los efectos, entonces, siempre va a ser primero que ustedes den un soporte respiratorio, es lo principal, y después que vean qué es lo que está pasando. Si está convulsionando, dar el tratamiento para la convulsión. Si tiene un paro cardíaco, pues dar las maniobras mientras piden ayuda, ¿no? Si es una cadena, deberían de tener todos algo que se llama checklist, una lista de qué hacer o qué hacer en caso de que llegara a pasar. No significa que vaya a pasar, pero siempre hay que prevenir y conocer los efectos que pueden pasar, ¿no? Poner al paciente en una posición de semisentado, que eso le va a ayudar a que los órganos abdominales bajen, la caja torácica esté más relajada y pueda entrar el mayor oxígeno posible. Y siempre les digo pedir ayuda y acudir al centro más cercano, ¿no? En cuanto a la prevención, hay que emplear la menor dosis efectiva, realizar la inyección fraccionada e incrementando con pausas de 15 a 30 segundos por si tuvimos alguna duda o algún evento, aspirar a través de la aguja antes de la administración y realizar una monitorización completa y después de la inyección al menos 30 minutos. Esto, yo les decía, la vigilancia debe ser de 15 minutos a 1 hora, la vigilancia clínica. La vigilancia con monitoreo la recomiendan en 30 minutos. ¿Qué monitoreo? Oximetría y presión arterial. Con que tuvieran oximetría y frecuencia cardíaca sería más que suficiente, ¿no? Entonces, para la prevención, no sobrepasar las dosis máximas, ¿no? Hay dosis máximas por kilo de peso y hay dosis máximas totales descritas, ¿no? Siempre conocer sus latencias de los medicamentos, pero aquí viene la pregunta del millón. ¿El anestésico local se calcula a qué peso? ¿A peso real? Y les pongo esta imagen porque somos el primer país a nivel mundial con obesidad. Y eso implica cambios en todos los medicamentos. En este caso vamos a hablar de medicamentos que son anestésicos locales. Ustedes, cada uno de manera personal, puede sacar su índice de masa corporal, que es la relación de grasa corporal que tenemos en base a nuestro peso y nuestra altura. En base a ello se hizo una escala, se han hecho varias escalas, se han ido ajustando. Hasta el momento, antes solo había bajo peso, normal y sobrepeso, no había pierde. Ahora ya hay hasta obesidad y la obesidad en grados, ¿no? El ideal es que nosotros estemos en un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9. ¿Cómo se saca? Es el peso en kilos entre la estatura en metros, pero multiplicada entre sí. Por ejemplo, el peso de 60 kilos, pero si un paciente mide 1.40, sería 1.4 por 1.4 y ese resultado sería el peso por el resultado que obtuvieron y nos debe de salir cualquiera de estos números, ¿no? Si es menor a 18.5 es bajo peso y si es mayor a 24.9 es sobrepeso hasta 29.9 y después de 30 cualquier número es obesidad, cualquiera, pero en grados, ¿no?
para que no nos sintamos mal, hay grados de gorditos. Entonces, el anestésico local, ¿cómo se calcula? ¿A peso real, a peso ideal, a peso corregido o a peso magro? ¿Quién dice A, peso real? ¿Quién dice B, peso ideal? ¿Quién dice C, peso corregido? ¿Quién dice D, peso magro? Ok. Peso corregido, ¿sale? Y ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo se calcula el peso corregido? ¿Es peso corregido o peso ideal para obesos? Lo pueden encontrar así, ¿no? Entonces, es el peso ideal más la diferencia del peso actual menos el peso ideal por 0.25. ¿Cómo saco el peso ideal? Hay muchas fórmulas, pero la más avalada es la fórmula de Devin modificada, en la cual depende si eres hombre o si eres mujer, tu peso ideal, ¿no? Porque los hombres tienen más masa muscular. Entonces, si eres hombre, es 50 kilos más tu altura en centímetros menos 50 por 0.921. Y si eres mujer, es 45.5 kilos por igual. La altura en centímetros menos 150 por 9.21. 921, perdón. Y entonces, ¿qué es esto? Un montón de números, pero esto va a servir para los gorditos. Ah, tómele foto. Es más fácil, ¿no? No sé, como quieran. O cópienla. Actual. Peso ideal, peso actual, peso ideal. Peso ideal de varones, peso ideal de mujeres. Ah, es más. Discúlpenme, aquí se me fue un más. Es la misma fórmula, nada más que en varones es 50 kilos y en mujeres es 45.5 kilos. Sí, los que tomen foto recuerden que aquí va un más, ¿no? Y el ejercicio lo pueden hacer con ustedes. Nosotros lo vamos a hacer con un paciente ficticio. Femenino de 42 años, mide unos 52 metros, tiene un peso de 76 kilos y vamos a utilizar lidocaína. ¿Sí? ¿Ya todos vamos ahí? Primero tenemos que sacar su índice de masa corporal. Entonces, su índice de masa corporal es su peso entre su talla al cuadrado. Entonces, su peso es 76, su talla al cuadrado es 2.3104, tiene 32.89. Cae en obesidad. Arriba de 30, obesidad, ¿no? Entonces, es un paciente con obesidad. ¿Qué seguimos? Vamos a sacar primero el peso ideal, que es el que necesitamos para el peso corregido. El peso ideal, 45.5, porque es mujer. Más la diferencia de su estatura menos 150, que es una constante, y ese resultado por 0.921, ¿sí? Y nos sale 47.34. Ese es su peso ideal. Ella debería de pesar 47.34. Fíjense. Ahora, el peso corregido o peso ideal para obesos, ¿no? Que es el peso ideal de la paciente más la diferencia de su peso real menos su peso ideal por 0.25. Hacemos todos estos cálculos y sale 54.5. Ese es su peso corregido. ¿Vale? Entonces tenemos un peso real de 76 kilogramos con un peso ideal de 47.34 y un peso corregido de 54.5. Y vamos a usar lidocaína. Y miren esto. Vean las diferencias de la dosis máxima para esta paciente referente al peso que nosotros utilicemos. Si nosotros utilizamos su peso real, es 304. ¿Se acuerdan cuál es la dosis máxima de lidocaína? No por kilo, 500. Entonces, si ustedes se quedan con la idea de que 500 es la dosis máxima de lidocaína, hasta con su peso real se van a pasar. Y entonces podemos caer en toxicidad. Muy probablemente. ¿Sale? Y si todavía hacemos lo que es más correcto, que es calcular su peso corregido, vamos a ver que en realidad de 304 su dosis es de 218. De ahí la importancia de saber, ¿sí? Entonces, es bien importante saber las características de mi paciente, su peso, sobre todo por el país en el que vivimos. Sí o sí van a haber más de un paciente gordito u obeso en su consulta, en lo que sea que vayan a hacer. ¿Sale?
Entonces, ¿qué pasa si yo me fui a 500? Porque pues, 500 es la dosis máxima descrita, aunque a esa paciente ni siquiera le tocaban 500, ¿no? Le tocaba menos de 250. Detengo la inyección de mi medicamento, de la inyección del anestésico local, si es que en ese momento se presenta el evento. Si en ese momento no se presenta el evento, siempre detengo lo que esté haciendo, pido ayuda y debo de considerar dos cosas. Los anestésicos locales son reversibles, afortunadamente sí. Pero lo que lo revierte o el antídoto es un medicamento que es poco común, que es muy caro, que es de control intrahospitalario y que en México lo hay, sí, lo hay en 2 lugares. Lo hay en Médica Sur y en Grupo Ángeles. ¿Sale? Entonces, vean cómo se está restringiendo lipid, intralipid. Y entonces debemos de tener un kit de rescate. ¿Cuál sería nuestro kit de rescate? Pues nuestro oxímetro, tener oxígeno, tener nuestra lista de qué voy a hacer, de tener el teléfono de contacto del hospital o más cercano o de una ambulancia o de algo, si es que el evento es tan grave como para que vaya a un hospital. Ventilar siempre al paciente, otorgar oxígeno al 100%. No les digo que tengan algo para que no convulsione el paciente, porque a veces lo pueden tener y no presentar ningún efecto adverso con ningún paciente y el medicamento se les caduca, pero sí ubicar el hospital más cercano, el urgencias más cercano, para tener un plan en dado caso que se llegase a presentar. Y lo que siempre les aconsejo es sí o sí tener el curso de ACLS. Les va a servir no solo para su práctica diaria, sino para su vida en general, ¿no? Entonces, este es el medicamento, se llama Intralipid, es al 20%, y lo que hace es literalmente entra al organismo y encapsula el medicamento, encapsula el anestésico local. Entonces, a lo mejor ya no puede hacer nada con el anestésico local que ya está en la membrana, pero puede hacer con el que se va liberando de la unión a proteínas o con el que sigue en el torrente sanguíneo, que eso es lo que hace. Y lo que se hace en estos casos es dar el soporte vital, tanto respiratorio como cardiovascular, para mantener al paciente y el medicamento que quedó en la membrana, una vez que se elimine, el paciente recupere y se vuelva a lo más normal que se pueda en su vida, ¿no? Esperando que no tenga secuelas. Entonces, dependerá de cuánto pese el paciente, la dosis que se va a administrar, y siempre se recomienda no exceder la dosis límite de 12 mililitros por kilo y continuar la monitorización siempre un mínimo de 4 a 6 horas tras el evento cardiovascular, o al menos 2 horas si fue un evento neurológico, ¿no? Si convulsionó y eso. Y siempre se les recomienda después de esa vigilancia un chequeo a las 24 horas, a la semana y dependiendo de lo que haya tenido posteriormente, ¿no? Intralipid. Ahora, todos los medicamentos interactúan. Entonces, hay que considerar las interacciones medicamentosas, sobre todo porque los anestésicos locales, si interactúan con estos medicamentos en específico, van a tener una menor acción del medicamento. O sea, vamos a tener un menor efecto del anestésico local. Y esto va a ser importante por esto, miren. Por ejemplo, la mayoría de las personas de la tercera edad o sufren insomnio y les dan medicamentos para que se puedan dormir, aunque a veces ni les ayudan a dormir, pero pueden tener midazolam, alprazolam o diazepam, ¿no? Los pacientes que tienen hipertensión arterial o alguna arritmia pueden estar utilizando alguno de estos medicamentos, atenolol, metoprolol, propanolol, que son beta bloqueadores. Los pacientes que tienen angina inestable, taquicardias o hipertensión pueden estar tomando este que se llama verapamil. Y a lo mejor el más frecuente que ustedes puedan encontrar es este en procesos infecciosos, si utilizan alguna sulfamida porque algún médico se los dio, pues va a tener estas interacciones. Va a hacer que el anestésico local actúe menos. Y esto va a ser muy importante, sobre todo porque la hipertensión se considera como una de las principales enfermedades que padecen los mexicanos. Dentro de las principales enfermedades que padecemos son obesidad en primer lugar, diabetes en segundo lugar, hipertensión en tercer lugar. Entonces, estoy segura que muchos de ustedes tienen pacientes hipertensos y por eso es importante que sepan qué medicamentos están tomando. Los pacientes siempre dicen, una pastilla chiquita, blanca. Todas las pastillas pueden ser chiquitas y blancas y no necesariamente ser su antihipertensivo. Entonces, siempre pidan que les lleven el nombre del medicamento o la caja del medicamento o la foto del medicamento. Porque la descripción de la pastilla blanca chiquita con rayita en medio no cuenta, ¿no? Y a lo mejor ustedes no lo saben y pues no van a tener el efecto que esperan porque
pues está tomando alguno de estos medicamentos y pues está funcionando menos, ¿vale? En cuanto a los vasoconstrictores, vamos a ver que son medicamentos que tienen un efecto principalmente beta. Son medicamentos que van a actuar en el sistema nervioso simpático, y esto es para que tengan una diferencia de lo que pasa con el simpático y lo que pasa con el parasimpático, ¿no? Cuando está estimulado la cuestión simpática, se cierran los vasos, aumenta la presión, se garantiza el flujo sanguíneo a las partes que principalmente lo necesiten. Se dice que es cuando te preparas, por ejemplo, para correr, para huir, es como de actividad, ¿no? Y eso hace que también, por ejemplo, no, cuando ustedes salen a correr, generalmente no es que les estimule a hacer del baño mientras están corriendo o ya sea a orinar o a hacer popó, cualquiera de las cosas. No lo hace porque está funcionando este sistema, el sistema simpático. En cambio, si ustedes están relajados, si están en casa, va a actuar más el parasimpático, ¿no? Que ahí lo que pasa es que hay una vasodilatación, hay un riego sanguíneo en general a la mayoría de los órganos, sin especificar los de mayor importancia, como en el hecho de tener una actividad de correr. Eso es de manera normal. Entonces, los vasoconstrictores actúan como si estuviera en el simpático. Pueden estar sentados, pero entonces lo que decíamos, va a generar taquicardia, va a generar hipertensión, como cuestiones principales, también otras, pero... Entonces, dentro del efecto beta también puede generar, si su paciente ya tenía arritmias, es más propenso a generar las arritmias porque está teniendo un estimulante y va a aumentar el flujo sanguíneo a nivel coronario, ¿no? Porque ahí sí dilata las arterias porque el corazón las necesita, pero en todos los demás lados las va a cerrar. En la cuestión respiratoria va a ser broncodilatación, en el metabolismo va a aumentar el consumo de oxígeno por los tejidos y va a estimular la generación de glucosa, y en la cuestión periférica va a ser vasoconstricción, que es por eso por lo que los usamos, porque allá lejos, donde lo vamos a inyectar, genera vasoconstricción, pero hay que tomar en cuenta que llega a todos lados y que tiene efectos principales a nivel de principalmente corazón y pulmones. La ventaja, o por lo que usamos los vasoconstrictores, es porque va a disminuir la absorción del anestésico local, lo cual lo va a mantener más tiempo al anestésico local en la zona en la que yo quiero que esté, y trabajando ahí va a permitir que la dosis que yo utilice de manera inicial sea menor, pero también que la dosis total que yo pueda usar sea mayor, porque estoy usando muy poca en realidad para poder trabajar. Que los efectos adversos técnicamente se disminuyan por el anestésico local, pero que pueden aumentar por el vasoconstrictor. Y de igual manera la toxicidad por el anestésico local va a disminuir porque estoy utilizando menos anestésico local para tener el mismo efecto gracias a la adición del vasoconstrictor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos que pueden llegar a una sobredosis incluso por un vasoconstrictor? Pues lo que ya decíamos, generan ansiedad, inquietud, cefalea, temblor, debilidad, palidez, dificultad para respirar, las palpitaciones, arritmias o elevación de la TA, ¿no? Porque en realidad ese es su efecto natural, no es un efecto, digamos, adverso malo, es un efecto esperado, pero que si nosotros controlamos dónde lo inyectamos y cuánto inyectamos, pues no, en realidad no lo vamos a tener, ¿sale? Las dosis recomendadas con vasoconstrictor cambian, ¿sí? Aumentan dependiendo del anestésico local que tenga el vasoconstrictor. Y esto es por lo que ya decíamos, ¿no? Los vasoconstrictores siempre van a aumentar nuestras dosis de anestésico local, nuestra dosis de seguridad, porque en realidad lo que vamos a utilizar no es que vamos a llegar, por ejemplo, a los 7 miligramos de lidocaína que veíamos. Casi siempre vamos a utilizar mucha menos, incluso menos que si utilizáramos lidocaína sola. Entonces, en realidad son rangos de seguridad porque muchas veces, si está mal aplicado el anestésico, yo me puedo utilizar todas las dosis que tengo para este paciente y no tener el efecto, pero ya no porque el anestésico no esté funcionando, sino porque no estoy en el lugar adecuado para que funcione. Que esa es la otra. Siempre hay que conocer bien dónde estamos aplicando nuestro anestésico y qué efecto es el que queremos tener. Los vasoconstrictores, generalmente el más frecuente que utilizamos son la epinefrina, y es el que viene de hecho combinado comercialmente, y esto solo es para que lo entiendan, ¿no? Casi siempre pueden ver ustedes
sus cartuchos de anestésico local y van a ver que viene uno en 50,000, uno en 100,000, o uno en 200,000, o uno en 80,000 y así. Eso solo significa la cantidad o la proporción de vasoconstrictor que está en relación al anestésico local. Y es en base a la dilución. Para nosotros poder tener 1 en 50,000, quiere decir que tuvieron que combinar 1 gramo de epinefrina en 50,000 mililitros de anestésico local para que ustedes pudieran tener esa concentración, y eso solo significa que está a 0.02 miligramos por mililitro, que es nada, pero nos sirve para el efecto que nosotros queremos. Y lo mismo dependiendo de cuál sea el número, o sea, en realidad es que ustedes sepan que ese 1 es el gramo de epinefrina y el número que esté después es la cantidad de diluyente, que en este caso es el anestésico local, para que pudieran tener esa concentración. ¿Sale? Siempre hay que tener precaución porque la dosis máxima de adrenalina en ciertos pacientes dependerá de si el paciente tiene hipertensión controlada o no, ¿no? Entonces, cuando el paciente es hipertenso controlado o está postinfartado después de 1 año, la dosis recomendada máxima es de 0.04 miligramos kilogramo de peso. Ya decíamos, lo otro está a 0.02, ¿sí? La primera concentración que vimos. Por eso es importante que ustedes sepan distinguir cuál tienen para que sepan calcular su dosis. La más alta es 0.02, entonces 0.02 miligramos por mililitro. Si nosotros estamos utilizando 2 cartuchos, en realidad estaríamos utilizando 0.04, que si ustedes lo multiplican por el peso del paciente no lo van a alcanzar. Pero esto es importante que lo sepan porque hay quienes, espero no sean ustedes, dicen, pues no tengo mi cartucho, no tengo mis anestésicos, pero tengo a mi paciente, pero tengo mi lido frasco y tengo una epinefrina ámpula, y hay quienes han osado hacer sus conversiones y hacer sus mezclas y no saben a cuánto quedan sus concentraciones. Entonces, todo lo que está descrito es porque a alguien ya le pasó una complicación, ¿sale? Y la idea es que aprendamos de eso. Espero que nunca hagan esas cosas, pero si lo llegaran a hacer, tengan idea de que esto es un rango de seguridad en los cartuchos que vienen ya combinados. Y que es casi improbable, y por eso es que ustedes muchas veces ni van a sacar su dosis máxima, porque la seguridad que les brindan los cartuchos es mucha. Les hace que ustedes no puedan cometer la atrocidad de sobrepasar la dosis máxima en un paciente. A menos que pongan cantidades bestiales de cartuchos, que no creo, nunca he visto a nadie poner más de 6 cartuchos, pero podría pasar. ¿Cuáles son las contraindicaciones de los vasoconstrictores? Hipertensos no controlados, hipertiroideos, infartos menores a 1 año y cardiopatías isquémicas. Todo esto tiene que ver con la frecuencia cardíaca y la presión arterial, porque si aumentamos la frecuencia cardíaca y la presión arterial, podemos ocasionar un evento vascular cerebral o un infarto agudo al miocardio. ¿Y cuál es la cifra de presión arterial normal? Menor a 129 la sistólica y la diastólica menor a 80. Si ustedes tienen un paciente que está en 130/90, está hipertenso. Y entonces deberían de tener mayor precaución o no usar un vasoconstrictor. Mucho más si el rango de la presión es 150/90 y dice el paciente, yo siempre manejo 150/90. Sí, porque siempre está hipertenso. ¿Sale? ¿Hasta aquí dudas o preguntas? Tengo una duda. Con respecto a lo de epinefrina, que la dosis es 0.4 miligramos. 0.04. 0.04. Entonces, en el cartucho, nosotros estamos poniendo 0.02. 1 al 100, estamos poniendo como 0.018, ¿no? 0.001, creo. Que me estás haciendo matemáticas en mi mente, es más difícil. Pero te la voy a regresar. Mira, 1 en 100,000 es 0.01. Estarías poniendo 0.18. Ajá, 0.018 en el cartucho.
Entonces ahí sería mejor opción comprar los que son a 1,200,000, ¿no? Para bajar la dosis. Para bajarlo. Pero incluso lo que decíamos, por eso hice el ejemplo con .02. Aunque tú lo hicieras con .02, no vas a alcanzar la dosis. Porque esta es como la concentración más alta por mililitro que tú puedes tener de epinefrina en los cartuchos ya preparados, en realidad. Y de ahí, mientras más grande sea el segundo número, menor va a ser la concentración que tú tengas de epinefrina en el cartucho. Entonces, ¿cuáles deberían de ser mis criterios de selección del anestésico local? Pues depende de lo que yo vaya a hacer, cuál es la duración que quiero, si tengo la necesidad del control de la analgesia posoperatoria, porque si yo utilizo uno de larga duración, voy a tener mayor analgesia al final, porque le va a durar más tiempo el anestésico local. Si requiero algo de hemostasia, que es una de las razones principales por las cuales usar vasoconstrictor, no solo para que me dure más y disminuir riesgos, sino para hacer una vasoconstricción y disminuir mi riesgo de sangrado. Y si tengo la presencia de cualquier contraindicación, ya sea absoluta o relativa, tenerla nada más en cuenta. Esos deberían de ser mis criterios de selección de mi anestésico local, ¿sí? Y entonces ya para concluir, que despierten porque ya los veo más dormidos que nada. Vamos a hacer otro caso. Caso 2. Paciente masculino de 56 años de edad, diabético, hipertenso, con un absceso submandibular izquierdo doloroso limitado, secundario a extracción dental, de 1 semana de evolución. En estas condiciones, usted espera que el anestésico local se comporte de la siguiente manera. A. Requiera menor dosis. B. Tenga mayor latencia. C. Requiera un anestésico más potente. D. Tenga mayor duración. O E. Presente efectos adversos. ¿Quién dice A? ¿Quién dice B? ¿Quién dice C? ¿Quién dice D? ¿Quién dice E? Cada vez los voy perdiendo más, siento, ¿eh? Analícenle, pues. Tengan en mente el caso. Diabético, hipertenso, un absceso, tiene 1 semana de evolución. ¿Qué requiero de mi anestésico local? Ojo, aquí estoy preguntando generalidades, ni siquiera estoy preguntando un anestésico local en específico, es una generalidad, ¿sí? Entonces ustedes esperan que tenga mayor latencia por el proceso infeccioso. Es un absceso, es una infección, ¿sale? Ya no avanza. Infartados menor de 1 año. Vasoconstrictores. Ojo, son vasoconstrictores. Puedes usar anestésicos locales sin vasoconstrictor. No. De hecho, por ejemplo, los pacientes postinfartados menores a 6 meses tienen una probabilidad de reinfarto sola, o sea, sin que le pongas una cosa extra como el vasoconstrictor, casi sin que lo veas, tienen una probabilidad de reinfarto dependiendo de sus condiciones, pero de un 60 a un 70%. Entonces, si tú le pones a eso todavía tu granito de EPI, pero el granito de EPI en el vaso, porque aparte es una dosis mínima, pero si tú lo pones en el vaso, va a llegar sí o sí al corazón, le va a dar taquicardia, aunque la dosis sea mínima, porque los receptores responden a cualquier dosis. Entonces, el rango siempre es, en todos los estudios que se han hecho de los pacientes postinfartados, es mayor a 1 año. Y entre 6 meses y 1 año, más o menos, la probabilidad es de un 30 a un 40%. Entonces, es un volado. En este paciente, usted debe conocer si está tomando cuál de los siguientes medicamentos, ya que disminuye la actividad de los anestésicos locales. Nuestro paciente es diabético e hipertenso. Captopril, metoprolol, imipramina, sulindaco o losartán. ¿Quién dice A? ¿Quién dice B? ¿Quién dice C? ¿Quién dice D? ¿Quién dice E? Ok.
Es metoprolol. Acuérdense, LOL, ¿no? Todos los LOL. Antes de realizar el procedimiento, se realiza la toma de presión arterial reportando 150/90 con frecuencia cardíaca 78. ¿Qué conducta seguiría? Inciso A, suspender el procedimiento hasta control de cifras tensionales. Inciso B, realizar el procedimiento con un anestésico local con vasopresor con dosis a 0.1 miligramo/kilogramo de peso. Inciso C, realizar el procedimiento con anestésico local con vasopresor con dosis menores a 0.04 miligramos/kilogramo de peso, o D, realizar el procedimiento con anestésico local sin vasopresor. Inciso A. Inciso B. Inciso C. Inciso D. Pues es el paciente pasado. Y yo, estamos en el mismo paciente. Entonces, la respuesta correcta es realizar el procedimiento con anestesia local sin vasopresor. 150/90 es una presión descontrolada, no utilizamos vasoconstrictor. Aunque tengamos un rango de seguridad, está hipertenso. Puede estar hipertenso porque es hipertenso, puede estar hipertenso por el dolor del proceso del absceso, entonces no sabemos en realidad qué es lo que le está generando la hipertensión. Entonces no le vamos a contribuir. El miedo al ruido del dentista, ese miedo, también lo pudo haber hipertensado, no sabemos, ¿no? Caso 3. Femenino de 28 años, mide 1,58, pesa 56 kilos, se realizará anestesia con lidocaína al 2% con vasoconstrictor que está 1 en 100,000. ¿Cuál es la dosis máxima por kilogramo del anestésico? A, 4 miligramos, B, 5 miligramos, C, 6 miligramos, D, 7 miligramos, E, 8 miligramos. Inciso A. Inciso B. Inciso C. Inciso D. Inciso E. Ojo, lido con vasoconstrictor, es EPI. 7 miligramos por kilogramo, con vasoconstrictor, ¿no? Ojo en los detalles. Nunca asuman más de lo que les están diciendo, ni omitan lo que les están diciendo. ¿Sale? ¿Cuál es la dosis máxima de lidocaína con epinefrina para esta paciente? Ah, ¿sí se aprendieron los datos? Femenino de 28 años, mide 1,58, pesa 56 kilos, lido con epi al 2, 1 en 100,000. Grábenselo, ¿no? ¿Cuál es la dosis máxima de lidocaína con epinefrina para esta paciente? Dosis máxima, calculada a miligramos por kilo, ¿no? Entonces, A, 224, B, 280, C, 336, D, 392. En lo que hacen las matemáticas, vamos a dar un tiempito. Ah, ven. Mide, ay. Ah, no. Perdón. Femenino de 28 años, mide 1,58 y pesa 56 kilos. Ya, esto es trampa. Lo hacen a propósito. 1,58, 56 kilos. Entonces, primera pregunta, ¿es a peso real? ¿Es a peso ideal? ¿Es a peso corregido? Cuando acaben, alzan la mano. O si ya se dieron por vencidos, alzan la mano.
¿Ah, ya acabaste? Ah, bueno. ¿Alguien más que ya haya acabado? 2, 3. 2 minutos más. ¿Qué? Como mi respuesta no se lee, iba a poner a las más. No está. Ninguna de las anteriores. Ninguna de las. Me dieron una idea. Lo voy a poner. Ahí ya tengo otra duda. Entonces, por ejemplo, te lo saqué con el peso ideal, pero la paciente estaba bien. O sea, yo lo saqué con... Entonces era con el ideal, ¿no? Bueno, ya sabemos. Ahora lo aclaramos. Ojo, la idea de estas preguntas es ver qué tanto captaron o qué tienen que reforzar, ¿no? Y aplicarlo, porque la idea del tema en realidad es que lo apliquen, no es que se lo aprendan de memoria, sino que lo sepan analizar y lo sepan aplicar. ¿Ya? Entonces, ¿quién diría que es A? B. C. D. Ay, los perdí en el camino. Pensé que íbamos a salir mejor. O sea, que la mayoría iba a contestar. Cada vez contestan menos. Entonces, ¿cuál es la dosis máxima de lido con epi? ¿No? ¿Qué tenemos que hacer primero? Pues sacar su índice de masa corporal para saber si es o no es gordito, ¿no? 22.43. ¿Es gordito o no es gordito? No. Entonces ya ni calculo lo demás porque no es obeso. ¿No? No es obeso. Ya. A su peso. Su peso es 56. 56 por mi dosis máxima, 392 miligramos. Como es con epinefrina, es por 7. Exacto. ¿Sale? Entonces no se hagan bolas. Si es obeso, si se corrige, si no es obeso, pues es a peso normal. Y si es desnutrido, es a peso normal. Sobrepeso no. A partir de obesidad. Por eso dijimos el corte, ¿no? Por eso les hago hincapié. Más de 30. Lo único que se tienen que aprender es más de 30. Si es más de 30, es obeso. No les importa qué grado, pero eso les sirve para hacer sus correcciones. ¿Sale? Por eso les dije, este ejercicio háganlo con ustedes. O háganlo con su hermana, hermano, novia, novio, tío, ¿no? Para que hagan los ejercicios y saber cuándo van a corregir y practicarlo. Y a lo mejor dicen, ay, ¿qué voy a estar calculando? Si el paciente está ligeramente en obesidad, pues ya sabrán ustedes si lo corrigen o no. Lo único que hay que tener cuidado, y por eso les puse lo de la lidocaína. Ni siquiera llegamos a la dosis máxima recomendada, que es de 500, y ya habíamos pasado en ese momento la dosis máxima de ese paciente, por eso es importante. Además, recuerden, todas las dosis están descritas en pacientes no mexicanos, ¿sale? Pero no hay estudios en mexicanos, entonces nos tenemos que adaptar. Y la manera de adaptarnos es corrigiendo las cuestiones, por ejemplo, de la obesidad. ¿Sale? Mande. Igual, se corrige. Nada más que la fórmula es diferente porque son niños. No, no. Las fórmulas cambian dependiendo de si son niños. Pero como lo que más vemos son adultos, por eso les puse el de adultos. Si ya se van a dedicar a algo que tenga que ver con odontopedia, entonces ahí sí tienen que aprenderse las fórmulas de los niños. Porque los niños, cada edad cambia. ¿Sale? Entonces, también las fórmulas. ¿Sí? Solo ahí sí es para niños. Esta, como es muy general la clase, pues no ahondamos tanto en niños porque si no se van a hacer más bolas todavía. Luego, ¿cuántos cartuchos pueden emplearse con esta paciente? Ojo, a ver, regresemos, recapitulemos. Lo que vamos a usar es lido al 2% con vasoconstrictor 1 en 100,000. Ay, déjale. ¿Sí? Bueno. Nuestra dosis máxima,
Quedamos que es 392. ¿Ah? ¿Cuántos cartuchos puedo utilizar? ¿Cuántos? 5.5, 8.2, 9.6, 10.8 o 11.3. ¿Cuántos? ¿Estamos hablando? Ah, 10.8. ay, ¿de dónde salió esa voz? Inciso A, inciso B, inciso C, inciso D. 10.8. ¿Por qué? Recordar que un tubo de 1.8 mililitros al 2% tiene 20 miligramos. Por lo tanto, son 36 miligramos por tubo. Mi dosis total entre 36. ¿Sí? Y ese es el máximo que yo podría utilizar en mi paciente. ¿Sale? Ni modo, si a alguien no le gustaban las matemáticas y por eso estudió para esto, qué mal. ¿Dudas o preguntas del tema en general? Con respecto a lo de la taquifilaxia, ¿en qué momento está medido que se presente? Bueno, después de tantos ya se presentó. La taquifilaxia se presenta casi siempre después de entre 30 y 60 minutos, después de que hayas aplicado. Y también va a ser muy dependiente de la dosis, del lugar. Es que tiene muchas variables, pero más, o sea, si preguntas un tiempo específico, 30 minutos a 1 hora. ¿Alguna otra duda? Dime. Generalmente las alergias a los medicamentos no es en sí al medicamento, es al vehículo que los contiene. Pero si un paciente tienes la duda, lo más que puedes hacer incluso es mandarlo a alergología, que le hagan una prueba cutánea y ahí no hay pierde. Te hacen la prueba y te pueden decir sí o no, eres alérgico a lo que te están mandando, ¿no? En este caso, por ejemplo, si tú dijeras articaína, ¿no? Tengo la duda y lo voy a usar porque pues es lo que tengo. Mejor, si es algo planeado, lo mando, que le hagan la prueba y ya veo si sí o si no. Y sobre todo, ese consejo es más que nada para aquellos pacientes que dicen, soy alérgico a los anestésicos locales. Seguramente no, seguramente es al vehículo. Ajá. Seguramente es al vehículo y entonces hay que ver que de verdad sí sea alérgico. También hay muchos pacientes que, saliendo del tema de los anestésicos locales, para poner el ejemplo de las alergias, que dicen, soy alérgico al ketorolaco, al diclofenaco, al paracetamol, a todos, ¿no? O sea, te dan una lista. No me pueden dar ninguno de esos porque soy alérgico. Y entonces ustedes dicen, ¿y ahora qué le doy? Y entonces pregunten, ¿cuál es la alergia? Ah, pues me duele el estómago cuando me lo tomo. Eso no es una alergia. Por eso hay que aprender a distinguir signos de alergias para todos los medicamentos. Tiene que ser ronchas, que se pusieran rojos, que se hincharan en general los labios, o sea, no solo un lado, sino que se hinchara toda la boca, que le costara trabajo respirar, que haya parado en urgencias, o incluso los que sí, porque hay quien dice, hice alergia porque hasta ahí se paro, ¿no? Entonces dices, ah, ahí sí ya, con ese no me llevo porque hizo paro, ¿no? A él no le voy a dar eso. ¿No? Ahí sí. Depende de cada anestésico. Sí, depende de cada medicamento. Hay diferentes vehículos. Entonces, solo es distinguir cuál. ¿Alguna otra pregunta? Justamente yo tengo un paciente que comenta que es alérgico a los anestésicos locales, pero él sí ya tiene un antecedente con lidocaína, con operaciones respiratorias, edema, etcétera, fluido. Y de hecho, incluso el dentista lo tuvo que llevar a urgencia. Pues si justamente yo tenía esa duda, le dije que tenía que ir a hacer un examen de alergia, justamente con la lidocaína, pero justo también está en duda. O sea, sí, porque yo sé que la mayoría de las alergias se dan en los anestésicos, los operadores del vehículo, como acaba de mencionar. Pero no sé si en el test, en el examen, tenga eso alguna relación. Lo que pasa es que en el test no usan el vehículo.
En el test no usan el vehículo. Entonces, lo que hacen es usar lidocaína pura, por ejemplo, en este caso que fuese lidocaína, y ponen una inyección muy pequeñita en una zona para ver si se forma o no se forma la roncha, y dependiendo de la característica de las ronchas, ver si hizo alergia o no, ¿no? Porque casi siempre forman la roncha, pero depende de sus características. Entonces, si en el test sale negativo a la lidocaína, o sea, no es alérgico a la lidocaína, entonces es alérgico al vehículo. Lo que tienes que hacer es cambiar de todas maneras el uso de lidocaína, porque el vehículo generalmente es el mismo, o sea, no es que haya cambiado el vehículo, pero ya tú vas a saber que en realidad no es alérgico a la lidocaína, es alérgico al vehículo que contiene. Tienes que cambiar el anestésico local y hacerlo con otro anestésico. Ajá. De hecho, sí viene en el cartucho, viene excipiente o algo así. Ahí, ese es el que tienes que evitar. Con respecto a esa parte de lo de la alergia, hay artículos que mencionan que se encontraron como trazas de látex, porque esta siliconizada que usamos tenían todavía como trazas de látex, y eso también decían que podía hacerlo alérgico. El látex es de lo más alérgico a todo. Entonces esa era como la parte, porque la lidocaína sola, así sola, casi no reportó tantos, ¿no? Pero ya cuando le ponían la epinefrina, le tienen que poner el bisulfito de sodio, le tienen que poner los benzenos, y así. Y eso es lo que más puede causar la alergia. Mientras más puro puedas poner tú un anestésico local, puro, o sea, si tú pones un anestésico local solo, sin vasoconstrictor, sin ningún otro aditamento, generalmente el vehículo viene mucho más diluido. O sea, si utilizaras pura lidocaína, no estás utilizando el conservador como tal, y es mucho menos probable que ocasiones una reacción alérgica. Pero no significa que si una persona es alérgica a lidocaína, la vayan a usar. O sea, la lidocaína, y dicen, pero en el test salió que no es alérgico a la lidocaína, entonces lo voy a hacer. Pueden hacer unas pruebas, porque en realidad la dosis que ustedes utilizan es muy poca. Vienen más problemas cuando lo utilizamos nosotros, los anestesiólogos, porque nosotros no utilizamos dosis de 1 mililitro. O sea, nuestra mínima dosis es como de 5 mililitros. Y eso, pues nada más para infiltrar piel. Porque en general la dosis anestésica, valga la redundancia para los anestesiólogos, es de 15 a 20 mililitros del anestésico local, cualquiera que sea. Entonces nosotros sí tenemos muchos más riesgos de hacer efectos adversos o toxicidades. Está más al límite. Entonces dice 13. Sí, ustedes pueden utilizar un montón. Por eso les dije, yo nunca he visto que alguien use más de 6 cartuchos. No sé, puede pasar. Puede pasar. Depende de lo que vayan a hacer, ¿no? Depende de qué medicamento hayan elegido. Tienen muchas variables, ¿sí? Pero el punto es que conozcan bien su anestésico local que van a utilizar y que conozcan todas sus características. Por eso yo siempre les recomiendo uno de corta duración y uno de larga duración. Es mi mayor recomendación en el caso de que, para que no se aprendan todos, o se tienen que saber sí o sí los que van a utilizar. Y de preferencia usar uno que sea clasificación B, FDA, y uno que sea clasificación C. Claro, no usarlo en caso de que no sea recomendado. ¿Sale? Aquí se lo venden 3. Para nosotros solo. ¿Sí? No, sí. Sí, que es el Arti. La Buti, bueno, la Buti es la Prilo ya la quitaron. ¿Ya se los quitaron? Yo tengo cartuchos de Prilo, pero eso es otro tema. Ya no es como... Bueno, chicos, si ya no hay dudas, ya llegó el otro ponente y ya me voy. Ajá. ¿Hay alguna interacción con estos pacientes? Tienen más probabilidad de hacer alergia que alguien que no es alérgico a sulfas, pero no hay una relación directa que sí va a ser reacción alérgica. Solo es un mínimo porcentaje, quizás un 10 a un 20% más probabilidad, pero no significa que vaya a ser alérgico.
Doctora Beatriz Adriana, muchísimas gracias. Grupo Exane otorga la presente constancia a la doctora Beatriz Adriana López Azúa por su destacada participación como ponente de temas selectos de anestesia en el curso ENARE Sabatino 2022. Muchísimas gracias, doctora.